Seguramente hayas encontrado en los medios historias de propietarios que al volver de vacaciones encontraban su vivienda ocupada. O has escuchado anuncios de sistemas de alarmas para prevenir que alguien entre en tu casa. O has visto en la tele conflictos vecinales en barrios donde han tenido lugar usurpaciones y allanamientos de morada. Pero, ¿qué está pasando realmente con los ocupas en España? ¿Son una amenaza creciente o existen intereses para crear una alarma social infundada? ¿Qué hay detrás del movimiento Ocupa y los espacios autogestionados? ¿Tiene sentido que haya gente sin casas y casas sin gente? Dentro, Genplace. Hola querida, ¿cómo estás? Buenísimas tardes. Bueno, me imagino que te pillaba leyendo la Constitución española. Ya sabéis que uno de los artículos y derechos fundamentales contempla el derecho a la vivienda, una vivienda digna. Bueno, pues en su cauce vamos a hablar hoy de la ocupación, de precisamente pues, los diversos tipos de ocupación. También vamos a explicar el derecho a la vivienda y debatiremos sobre el problema social que supone la distorsión mediática del conflicto de la ocupación y bueno, pues todas estas movidas, sobre todo para distinguir bien entre un ocupa y un allanamiento, entre la usurpación y otra serie de términos jurídicos que a veces pues, nos hacemos un lío. Vamos allá con un vídeo al efecto para que te enteres de lo que va la movida. Según el artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Aún así, en España, más de 100.000 familias viven en casas ocupadas, principalmente en pisos vacíos, pertenecientes a entidades bancarias o fondos de inversión. De cada 100 ocupaciones, 16 pertenecen a viviendas de particulares. Las denuncias sobre ocupación han aumentado en los últimos años, así como los anuncios de seguros y alarmas. Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila. Los servicios de desocupación y la creciente sensación de inseguridad y desprotección jurídica. Ese señor tiene todas las de la ley. La ley está con ellos de que no, es que es allanamiento de morada, tú no puedes sacarle, nosotros legalmente, si él no quiere por la buena, nosotros no podemos sacar las cosas de su piso. ¿Qué es el movimiento Ocupa? Tiene un carácter político y reivindicativo de un sistema que excluye a la gente de una vida digna. Luego, la vivienda no es un derecho, sino que es un principio rector de la política social y económica. ¿Cuál es realmente el perfil de los ocupas? No he ocupado una casa de una señora que se fue de vacaciones y cuando volvió a su casa encontró que no podía entrar. He encontrado una casa que cada vez que se desahucia, porque es de un banco, se ponen unos ladrillos o una puerta y yo soy una rescatadora de un piso de un banco que ya desahució en su momento con cláusulas abusivas a una familia de aquí. ¿Qué son los espacios autogestionados? ¿Tiene sentido la alarma social por la ocupación? En España hay un virus que se llama la ocupación. Y quieren que esta pandemia también acabe. Es más probable que alguien nos mate que alguien se meta en nuestra casa. Hashtag aplicar la Constitución que decía el señor. Bueno, vamos a arrancar con esta mesa maravillosa de la que nos hemos rodeado hoy. A mi izquierda tengo a Carlos Castillo, él es abogado, activista y también activista pro vivienda y además está en la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, también en el Sindicato de Inquilinos de Madrid. ¿Cómo estás, Carlos? Encantado de estar aquí. Muy bien. Bueno, pues me alegro, muchísimas gracias. Me imagino que habrás visto un poquito de todo a lo largo de tu carrera profesional. Bastante, sí. Sí, bastante. Tanto en la parte militante como en la parte profesional. Tengo bastante contacto con este mundillo y bueno, un placer estar aquí, poder aterrizarlo sobre la realidad y hablarlo un poco con todas. Pues muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Continuamos con Verónica López. Ella es ocupa en una vivienda de fondo buitre y además, gracias a su historia, pues hoy vamos a poder entender un poco las causas que suelen llevar a la ocupación. Verónica, ¿cómo estás? Buenas. Cuéntanos un poquito, así en una línea, cuál es tu historia, lo que te llevó a la ocupación, en qué condiciones estás actualmente. Pues yo estaba en un alquiler y me separé y me quedé sola con los niños y no podía afrontar los niños y un alquiler. Y no me quedó otra opción, porque era eso, meter a mis hijos en un centro. Y obviamente esa opción no era viable bajo ningún concepto. Actualmente, ¿dónde estás residiendo? En Getafe. En Getafe. ¿Qué tal la relación con los vecinos? Ahora parece, después de 8 años, que parece que mejor, pero muy mal, denuncias, acoso. No tanto a mí, porque tienen la costumbre de atacar a los más indefensos, que son los niños. Y mis hijos tuvieron una temporada que no podían ni bajar solas las escaleras, porque eso eran insultos en la calle, en el portal, amenazas, porque tú eres un ocupa, eres un muerto de hambre, porque esa no es tu casa. Los niños con 8 o 9 años subir llorando. Mamá, es que mira lo que me dicen, mamá, pero es que esta no es nuestra casa. ¿Cómo explicas? Porque para ellos es su casa. ¿Cómo tú explicas que es que de verdad no es su casa? Que sí lo es, hasta que un juez no diga lo contrario.
Entiendo. Bueno, pues luego después profundizaremos un poquito más en tu historia. Continuamos. En el Zoom tenemos a Fernando Portillo. Él es juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Melilla y además también juez decano de esa ciudad. Fernando, muchísimas gracias por acogernos esta tarde. Hola, ¿qué hay? Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Un placer. Continuamos en la mesa con Ricardo Bravo. Él es portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, aquí en esta mesa, a ver qué tal. En el otro lado, ¿qué se vive? ¿Qué historias...? En el otro lado. Pues se vive mucha dureza, sobre todo porque no hay reconocimiento social de lo que nos está pasando a nosotros. Entendemos la ocupación como causa, desarrollo y consecuencia, y estamos hablando de las causas del desarrollo, pero nunca hablamos de las consecuencias. Y las consecuencias también estamos nosotros. Y nosotros también sufrimos, y también tenemos derechos, y sin embargo no los vemos. También desde una perspectiva un poquito más de grises, o sea, no de los grandes fondos buitres, no desde los bancos, sino del pequeño propietario, o sea, del que tiene una casa. Claro, piensa que nosotros también, dependiendo del tipo de ocupación de la que estemos hablando, los bancos son nuestros objetivos, ¿vale? Porque no se hacen cargo de sus propios activos. Entonces eso puede crear el que entren ciertas mafias que desde luego que trastoquen la convivencia pacífica de todos los vecinos de ese edificio, pero de todo el barrio. Te lo cuento porque lo he vivido. Han sido 8 años de verdadero infierno y no se lo deseo a nadie. Y hay que luchar con el banco, hay que luchar contra las administraciones, contra la opinión pública, porque se cree que al ser propietario y que es una casa de banco no pasa nada. Entonces, es muy duro. Continuamos y terminamos con la compañera Rosana Caro. Ella es portavoz del Centro Social La Ingobernable y también estudiante de antropología, así que no te has quedado en la superficie. Antropología, ni más ni menos, Rosana. Sí, sí. ¿También estás ocupando actualmente? No, yo vivo, o sea, yo todavía no me he podido independizar, sigo viviendo con mis padres, porque, bueno, claramente la juventud tenemos un problema con el tema de que no podemos acceder a una vivienda digna, no tenemos la capacidad de independizarnos, pero que, sin embargo, sí que como a nivel militante, a nivel activista, participo de La Ingobernable como un espacio donde poder realizar una gran diversidad de actividades. Bueno, pues vamos a arrancar esto un poco definiendo, no sé quién se anima a aterrizar, bueno, pues ¿de qué hablamos cuando hablamos de ocupas? Carlos, no sé si te animas tú. Vale, pues hablamos de muchas cosas. Hablamos, para empezar, de un movimiento social que ha venido a ser como la casa de muchos otros movimientos sociales y que tiene un desarrollo súper exponencial a partir de los años 80, sobre todo, y es lo que da el término ocupa, por decir de una manera, ¿no? Ese rollo de ocupa con K que se genera entre los 80 y los 90 con centros sociales y mucha presencia en el discurso público y sobre todo en la vida de las ciudades, ¿no? Pues aquí en Madrid estaba Minuesa, estaban laboratorios, centros sociales así como muy referenciales para los movimientos sociales y la lucha política. Pero también hablamos de una realidad que es un país en el cual el acceso a la vivienda está muy limitado y hay un porcentaje de población en riesgo de exclusión que es el 26%, más o menos, y tenemos menos de un 2% de vivienda pública. Eso hace que hay muchas personas, sobre todo afectadas por la crisis de 2008, de los desahucios, que no han encontrado una alternativa a vivir que no sea metiéndose en una casa de la que no tienen un título. Entonces, esas dos realidades conviven, la parte más política y la parte más realidad social, y bueno, esas dos realidades a la vez conviven con un discurso mediático, yo creo que sobreexponenciado, ¿no? De criminalización y de ataque a la ocupación, como si significara un enemigo, como si significara una vulneración de derechos constantes de una parte de la población, cuando en realidad es una respuesta, yo entiendo, a una problemática mucho mayor, que es la falta de acceso a la vivienda, la subida de los precios del alquiler, endémica, social, sí. Y sobre todo, bueno, pues con la gentrificación en las grandes ciudades ha añadido un extra. Ricardo, ¿qué diferencia hay entre un ocupa y una persona que, por ejemplo, pues deja de pagar el alquiler por una cuestión circunstancial? Una inquiocupación. Nosotros lo denominamos inquiocupación. Existe una clasificación de ocupación y él estaba hablando de movimientos sociales, que es muy correcto, pero creo que la ocupación hoy en día ya es otra cosa. Nos tenemos residualmente, ¿no?, estos grupos sociales, que aquí tenemos a nuestra compañera, pero el fenómeno de la ocupación ahora ya es muchísimo más amplio y estamos hablando de muchísimas más cosas. Hemos de decir que es verdad que hay una gran conciencia a partir del 2008 de la crisis económica, donde muchísimas familias pierden sus propias casas, y entonces hay mucha conciencia en favor de que eso no vuelva a pasar, ¿no? Las circunstancias hoy en día han cambiado un poco, ¿vale? Entonces todas aquellas personas que en 2008 perdieron su casa, en 2022 ya tienen que tener un recurso habitacional, y si no, algo falla, y ahí es donde hay que atacar. Lo que no podemos estar son 14 años esperando a dar un recurso habitacional a esas personas,
¿vale? Entonces, ¿qué hay más allá? Hay muchísima gente que ha visto un negocio en la ocupación. La ocupación hoy en día es investigar dónde nos encontramos pisos fundamentalmente de bancos y fondos de inversión, donde sabemos que van a tardar mucho más en iniciar los trámites y se pueden meter mafias. Estamos hablando de que el 80%, ¿vale?, de las ocupaciones de pisos de banco son mafias. ¿Y qué es una mafia? Que sacan rédito económico. Es decir, venden esos pisos, que no son suyos, ¿vale?, y sacan dinero. Además, estas mafias suelen ir unidas a problemas de conflictividad, temas ilegales, venta de sustancias, etcétera, etcétera. Eso también es ocupación. Verónica, ¿a qué crees que se deben un poco los motivos de la ocupación personales? O sea, tú desde tu experiencia están hablando ellos como un poco más desde la teoría, pero ¿cuáles son las motivaciones principales de una ocupación? Sueldos bajos y alquileres muy altos. Esa es la base del problema. Y que el Estado, los municipios como tal, lo que es los ayuntamientos, no te dan ningún tipo de ayuda. No te ayudan. Fíjate, estoy totalmente de acuerdo con ella. Creo que uno de los problemas más importantes, que es estructural, son los servicios sociales. O sea, los servicios sociales, como después de 8 años que ya llevan una casa, no tiene un recurso habitacional si es vulnerable. Es que no lo entendemos. Y si la ley así lo indica. Porque estás viviendo bajo la ilegalidad. Efectivamente. Entonces, ¿cómo no se ponen esos recursos habitacionales para evitar estas pasa también un poco con las situaciones de los migrantes, que también se encuentran en una situación no regular. Fernando, justo iba hacia ti, que te he visto levantar la mano, y además pues quería que nos indicases también si la ley distingue un poco casos como el de Verónica o el que describía Ricardo, ¿no? O sea, esta gente que pues efectivamente subarrienda de forma absolutamente irregular bueno, pues un inmueble ocupado. Bueno, lo primero que he levantado la mano porque coincido con el problema estructural de fondo y la falta de soluciones por parte de la Administración Pública de carácter habitacional. Cuando hablamos del derecho a la vivienda, aunque habla de derecho, la Constitución española lo configura como un principio rector de la política económica y social, lo cual significa que lo que está es poniendo la pelota en el tejado del Estado, de la Administración, que es la que tiene que facilitar o hacer posible la medida posible la vivienda a los diferentes ciudadanos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, y respondiendo a la pregunta que me hace, no existe diferencia. La ocupación, jurídicamente hablando, es un delito leve si hablamos de la ocupación de vivienda deshabitada, que es el fenómeno ocupa por excelencia. Lo contrario sería un allanamiento de morada, ¿no?, si se tratara de la vivienda de alguien, ya sea primera o segunda morada, y eso es mucho menos habitual, ¿no? Y respecto a lo cual normalmente se genera alarma, pero la ley, en este caso, como digo, no distingue si se trata de un supuesto de Verónica, ¿no?, por ejemplo, o de un supuesto de mafias. Aunque, desde luego, en el caso de las mafias, si además hubiera otros delitos adicionales, pues también se perseguirían, claro. Fernando, has dicho una cosa que me parece la clave, y es que los casos menos habituales son los que son primera o segunda morada. Efectivamente, los datos, de hecho, revelan que solo 16 de cada 100 viviendas ocupadas son de particulares y un 75% de las mismas pues, pertenece a los bancos. ¿Hay un cierto alarmismo, tú crees, Rosana, en la información sobre el tema? Sí. O sea, claramente los medios de comunicación han sobredimensionado el problema, claramente. Además, creo que realmente como que el problema está en el foco. Estamos poniendo el foco en los ocupas cuando lo que estamos diciendo que el foco es en la imposibilidad del acceso a la vivienda por parte de personas de clase baja o incluso de jóvenes. Yo creo que ese es el verdadero problema, más allá de esto que estamos diciendo, que a la vez no niego que obviamente todo el tema de las mafias y de los narcopisos y demás sí es verdad que es un problema, pero en el fondo de ese problema lo que está es la especulación y lo que está es como una incapacidad de acceso a la vivienda por parte de jóvenes y personas de clases bajas. Rosana, por ejemplo, vosotros desde La Ingobernable, o sea, ¿entendéis, por ejemplo, la problemática efectivamente estructural y también la problemática a la que se enfrentan los inquilinos de, pues eso, una vivienda, o sea, los propietarios, perdón, que tienen una vivienda, o sea, un poco como el topicazo, por así decir, de, ay, es que justo me voy de vacaciones y me ocupan la casa? Es que es un tópico que además es que no es real. Claro. O sea, quiero decir, al final la ocupación va de recuperar inmuebles que están en desuso, y esto es importante, es decir, son espacios que
lejos de ser una dotación para el barrio, lejos de dar un servicio al barrio, lejos de tener un servicio que sirva para las vecinas, que sirva para las personas que habitan las ciudades y los barrios, son edificios que están vacíos, que están en desuso, que están en deterioro. Y al final, colectivos como el mío, lo que hacemos al final es como liberar esos espacios y hacerlos como asequibles, hacerlos que todo el mundo pueda utilizarlos, que todo el mundo pueda proponer una actividad, que todo el mundo pueda reunirse con su colectivo, como quiero decir, no se puede hablar, por ejemplo, del sindicato de vivienda de Carabanchel si no se habla del Eco de Carabanchel, que es el espacio donde se reúnen. Todas esas actividades al final y todas esas reuniones, esas asambleas son posibles gracias a los centros sociales y a recuperar esos edificios. Correcto. Yo quería intervenir por el tema de los medios de comunicación, porque cuando se habla del tema de la ocupación empezamos a mezclar muchos temas, ¿no? Y al final lo que se nos va es cuál es el problema y cuáles son las soluciones. Bueno, ¿no? es que también creo que es un debate complejo que, como bien habéis expuesto ya, tiene como muchas variantes. Sí. O sea, no es unidireccional, ni es un perfil, ni es solo un inmueble. Totalmente de acuerdo. Pero fíjate, empezamos a hablar de ocupación, alarma, ocupación, empresa de desocupación, ocupación, colectivos, ocupación, y al final empieza a haber como muchas variantes y se pierde, ¿no? En relación al tratamiento que hacen los medios de comunicación con la ocupación, sinceramente a nosotros nos cuesta muchísimo, ¿vale? Acceder a ciertos medios de comunicación, porque consideran que estamos alineados políticamente, ¿vale?, con un sector de la política. Y ya de primera somos fachas. Aunque seamos pequeños propietarios o seamos vecinos que hemos estado viviendo solos con una mafia ocupa en todo el edificio, con pistolas, con 3 narcopisos, pidiendo auxilio al ayuntamiento, a la policía, a la Comunidad de Madrid, al Estado, y nadie nos ha ayudado. Entonces encima salimos a la calle a pedir ayuda, por favor que se nos reconozca, y hay una cortina de humo que dice que somos bulos y que somos alarma social, cuando realmente hemos sufrido muchísimo más que a lo mejor unos ocupas que han tenido que ocupar por necesidad, ¿no? Perdonad la comparación, pero lo que quiero llegar también es a que unos sufrimos y otros también. Entonces queremos tener nuestro hueco dentro del debate de la ocupación, pero la ocupación tal cual, ¿vale? Causa, necesidad, consecuencia. Nosotros también estamos ahí y necesitamos hacernos un hueco, porque siempre, siempre se desvía el debate de la ocupación a las causas. Y ahí están los políticos, hay leyes, ¿vale? Ahora mismo se acaba de prorrogar el Real Decreto antidesahucios. Hay un anteproyecto de la Ley de la Vivienda que en principio ayuda, cuida claro, a la gente que lo necesita. Ricardo, quería precisamente preguntarle a Verónica, que es un caso real, ¿cómo, quiero decirte, tú, por ejemplo, qué problemática encuentras de cara a alquilar una casa ahora mismo? No, yo no puedo. No puedes. Yo es imposible. ¿De dónde sacas ese dinero? ¿Qué haces? Ya los fondos buitres, como están viendo que les es tan complicado desahuciar, vienen y te ofrecen 6.000 euros. ¿Pero qué haces con 6.000 euros? ¿Qué haces? Es que no es cuestión de dinero. Si yo no quiero dinero, yo lo que quiero es una vivienda para mis hijos, no para mí. Para mis hijos, habrá personas que también sea para ella, ojo, pero yo como madre, ¿vale? Yo no puedo mirar en mí, yo tengo que mirar a mis hijos en su desarrollo que les afecta, porque se están desarrollando en estos momentos. Servicios sociales. Es que ahí no mira, te voy a decir, yo he solicitado pisos que han salido de protección, yo he solicitado pisos que han salido del ayuntamiento, yo he solicitado lo que es el del IBIMA. Te quedas fuera de todo. Pero en una situación como la tuya, ¿hay ayudas por parte de servicios sociales? No, ¿Hay ayudas? corazón, si hubiera ayuda, yo no estaría aquí. A ver, una cosa es para acceder a la vivienda y otra cosa son recursos por tener hijos menores, por tener la situación que tienes de vulnerabilidad. Entonces, todos esos recursos no los hemos pedido. ¿Por qué no se le dan? Es que no lo entiendo. A ver, recursos hay de muchos tipos, pero lo que no hay a día de hoy en España, porque no existe esa cultura, es vivienda pública. O sea, vivimos en un país eminentemente proprietarista, hay un 70% de la población que vive en régimen de propiedad, hay un 26% más o menos que vive en régimen de alquiler y hay un 1,5% de vivienda pública. O sea, la media europea casi llega al 10% y aquí no hay vivienda pública. Entonces, la alternativa para Verónica sería que se le diera una vivienda pública y así no tuviera que haber un banco o un fondo que tuviera que cargar con tener esa vivienda ocupada. Pero eso no existe. Pero también existen alternativas que antes estabas diciendo, ¿no? Que decías, nos sentimos que somos un bulo, que somos una cortina de humo. Yo no creo que seáis un bulo ni una cortina de humo, pero sí que creo que sois casos muy concretos, paradigmáticos que pueden ser,
que no pueden obcecar la realidad, que es que un 26% de la población vive en una situación casi de pobreza y el acceso a la vivienda se hace muy difícil. Entonces, por eso nos vamos a las causas, porque creo que para solucionar el problema hay que ir a las causas. Los propietarios particulares que tienen una vivienda ocupada, desde el 2018 tienen un procedimiento exprés de desahucio por el ámbito civil, que a nivel de costes judiciales, pues si son personas vulnerables también, que a veces no puede haber personas que tengan más de una vivienda y estén en una situación económica no especialmente boyante, pues pueden acceder a la justicia gratuita y tienen plazos muy cortos para recuperar su vivienda. En caso también del ámbito penal, también existen herramientas por las cuales desalojar a esas personas que están ocupando una vivienda de forma express y súper rápida. Entonces, herramientas existen. Eso no es verdad. O sea, mi experiencia como abogado... Lo puede decir el juez. Fernando, hay un poco de todo, pero yo sé, yo en mi caso, porque en mi caso llega gente al despacho que me dice, mira, me he tenido que meter de ocupa un piso y 2 semanas después están fuera. Y esto pasa. Fernando, ¿qué pasa con este asunto? A ver, las herramientas legales existen. Estoy de acuerdo con el señor letrado que efectivamente hay herramientas legales tanto en la vía penal como en la vía civil. El principal problema que tenemos en los juzgados es la sobrecarga de trabajo por la falta de medios suficientes. Entonces, lo que en principio ese procedimiento de desahucio exprés civil que señala, ¿no?, que existe en la ley de 2018, pues se encuentra normalmente con el muro de otros muchos procedimientos y otras muchas causas que están anegando los juzgados y que impiden que efectivamente los plazos puedan cumplirse tal y como están. Y en la vía penal, pues bueno, también existe la posibilidad de las medidas cautelares mientras el proceso penal se sustancia. Pero bueno, ahí efectivamente ya depende de una variabilidad de circunstancias de acordar o no acordar la medida cautelar. Yo la he acordado en muchas ocasiones, incluso viviendas desocupadas. Cuando viene el propietario al juzgado de guardia, inicia un procedimiento penal por ocupación y además pide con medida cautelar que mientras tanto pues se proceda al desalojo. Me aporta un principio de prueba y acuerdo a la medida cautelar. Es cierto que desde el año 2015 esa medida cautelar de alguna forma se ha dificultado porque con una reforma que hubo en el Código Penal, la calificación del delito de ocupación, de usurpación propiamente dicha, pasó a ser un delito leve. Y eso ha dificultado que se puedan adoptar medidas cautelares debido a que ya no tiene tanta gravedad. Pero estaba hablando referido al delito, como digo, de usurpación de inmueble, es decir, vivienda desocupada. Que vuelvo a insistir que cuando se trata de vivienda, primera o segunda vivienda, es ínfimo la criminalidad en este sentido. Estaríamos hablando de delitos de allanamiento de morada y va en contra incluso de la propia lógica de ocupación, que ocupa una vivienda y quiere vivir en ella tranquilamente, no quiere que pasado el fin de semana, por decirlo así, vengan sus propietarios, estén golpeando la puerta y tener problemas. No es un caso paradigmático. La verdad es que te lo sabes, Fer. Esto es una realidad, te lo tenemos que decir. Enhorabuena, te lo sabes. Y bueno, pues vamos a respirar un poquito con un pequeño vídeo de Daniel. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de ocupación y a la pregunta ¿qué es Ocupa? Hay varias respuestas. Está esta, que es muy bonita. Es curioso estar grabando esto desde una casa en la que no he estado en mi vida y que estoy como por caridad. Un ocupa, según esta persona, es una persona que se mete bajo techo ajeno porque no puede costearse uno propio. Eso es a nivel superficial cierto, pero yo pondría un énfasis en la palabra ajeno. ¿Ajeno de qué? ¿De quién es esto? ¿Qué es? ¿Quién hay detrás de esta cortina de humo? La consigna principal del movimiento Ocupa se basa principalmente, como nos indica esta persona, en tomar edificios abandonados o casas vacías que pertenecen a bancos, porque el derecho a la vivienda es algo que debe de ejercerse en la gente y que no se caiga muerta, sino porque el fondo buitre de turno tiene 14 pisos esperando. Busca un hogar o una organización social del tipo de los gasteches o casas de cultura, supongo jóvenes que se dan en Euskadi, donde todo es mejor. ¿Existe un perfil determinado para la gente que ocupa? Pues que tienen que ocupar, porque no tienen casa. Entonces, en definitiva, todo apunta a que el ocupa no tiene un perfil determinado, puede ser cualquiera de nosotros. Deberían regularizarse los precios de las viviendas, es algo que en teoría suena muy bien, pero ya sabemos que el capitalismo funciona en teoría y en cambio cuando lo pasas a la práctica se contradice con la naturaleza humana. ¿Y cuál es la naturaleza humana? Comprarte 15 pisos para no hacer absolutamente nada. Entonces, al final del día estamos todos de acuerdo en que tomar por la fuerza una propiedad privada que no te pertenece está mal. También estamos de acuerdo en que esto es un poquito minoritario y que hacer tanto eco de ello de manera mediática igual tampoco está tan bien. Y también que si uno de los derechos fundamentales humanos de España es la vivienda, pues que habrá que vivir.
Seguimos con la movida de los ocupas y de los movimientos sociales, que también era muy interesante que lo apuntaba Rosana, así que lo recuperaremos ahora. Me ha gustado mucho que Fer ha dicho, bueno, con otras palabras, que la administración es un poco, bueno, pues de aquella forma, claro, es que eso es una realidad. Y estábamos justo fuera de cámaras comentando, pues un poco cuáles son las consecuencias inmediatas muchas veces bueno, pues de todo lo que surge a raíz de la ocupación, y tú como abogado y tú como bueno, miembro del sindicato, de la asociación, podéis contar un poco cuál es la perspectiva respecto, pues eso, de movimientos tipo desocupa, alarmas, etcétera. Vale, yo con desocupa, bueno, sí, es verdad, estábamos comentando un poco, ¿no?, que a lo mejor no todos los casos de ocupación llegan a las cifras. Es verdad que España, uno de los problemas que tiene, un déficit que coincidíamos mucho, es que no hay datos. O sea, quiero decir, apenas hay datos de vivienda, apenas tenemos datos de procedimientos, y comentábamos que a lo mejor muchos de los casos no llegan a ser como registrados, por decirlo de una manera, casos de ocupación, porque no se denuncian. Yo, en mi experiencia, sí que considero que se denuncian. Yo he visto muchos procedimientos en los cuales, de viviendas ocupadas de bancos, el banco lo primero que hace es denuncia y luego contrata una empresa de mediación por la cual llega algún tipo de acuerdo extrajudicial. Y luego está también, pues, mucho el caso paradigmático este de Desocupa, ¿no?, que Desocupa parece, o sea, es un movimiento neonazi de gente que sale muy mediática, que tiene una cobertura de medios de la hostia, porque están generando a día de hoy cerca de 2 millones de euros al año en beneficios. ¿Y qué bueno, epígrafe hay de autónomos para eso? No lo sé. Espero que toreros o alguno de estos, ¿no? No sé. Claro. Y el caso es que salen en la tele con una cobertura de la hostia con la señora aquella, ¿no?, de la calle Toledo, ¿no?, que parecía la abuela Coco, que la habían desahuciado cuando había ido a comprar el pan y de repente se le había metido una chica dentro de su casa. Oye, se ponen a tirar del hilo unos periodistas y aquello no era real. Es que no era real. Pero no es justo que un caso mediático que ha sido falso lo pongas a colación cuando somos miles las personas que estamos sufriendo. Bueno, puede ser que sea al igual que nosotros nos sacamos pero ese caso, ahí pincharon hueso. Vale, vamos, vendieron una historia que no se parecía mucho a la realidad. Por favor, no generalices, porque puedes dar la sensación de que vale, pero todos los casos son así. Si no generalizamos, ¿vale? Hay menos de un 0,34% de viviendas ocupadas en España. Quiero decir, sin generalizar, aún así sigue siendo un porcentaje muy chiquito comparado con los 3,5 millones de vivienda vacía. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo no hablo de cosas. Tú hablas de casas, yo hablo de personas. Vale, sí. ¿Vale? Bueno. Entonces yo voy a hablar de personas, de los casos que realmente... Hay 26% de personas en riesgo de exclusión. Es que es un 26% pero sí, muchísima peña. Pero que yo no estoy en contra, ni yo, ni todo el colectivo de afectados por la ocupación, de nadie vulnerable. No estamos en contra. De hecho, les recomendamos que vaya a servicios sociales, que exija lo que es suyo. ¿Vale? Que para eso tenemos un estado de bienestar. Pero entonces estáis en contra de la criminalidad. No estamos en contra. No de los ocupas, estáis en contra de la criminalidad. Quiere decir que haya mafias, que tengan pistolas, eso estamos en contra de todas. A mí se me pone a alquilar un señor debajo de mi casa con una pistola, hostia, lo paso regu. ¿Te importa que acabe? Sí. Vale. Yo a lo que quería hacer referencia es que los datos de la ocupación, según el Ministerio del Interior, han aumentado en 18,5%. ¿Vale? Datos de los 3 primeros trimestres del año 2021. ¿Vale? Ministerio del Interior, 18,5%. Aún así, las cifras me parecen escasas. ¿Por qué? Porque los casos que coge Desocupa y otras tantas empresas que no te puedes ni imaginar las que hay, ¿vale?, son miles. Y esos no pasan por la vía judicial. A la vez nos encontramos con que los propios bancos están negociando con los ocupas, ¿vale?, y excluyendo la vía judicial, porque es mucho más rápida, ¿vale? En mi casa ha habido 26 reocupaciones, 26, ¿vale?, de 8 casas, y se han denunciado menos de la mitad. ¿Vale? Y las he tenido que denunciar yo. Entonces, hay casuística para todo, pero vamos a ver también la posibilidad de que los bancos tampoco estén haciendo lo suyo. Y creo que ahí vamos a coincidir. Eso sí, porque esas 26 casas, ¿de quién eran? De bancos que las podrían haber tenido dentro del mercado y en ese caso no habrían sido ocupadas. Pero ese es el desarrollo que tú ya haces. Yo ya te estoy diciendo que eso no se denunció. Como otros muchos casos no se denuncian. Entonces el problema de la ocupación, un 0,35, un no sé qué, y toda la gente que está sufriendo esa ocupación. Porque cuando yo tenía mi casa ocupada, mi edificio totalmente ocupado, yo tenía que pagar el 15% de todo el agua de todos los ocupas. No me parece tampoco loco. Quiere pues decir, comparado con las cifras de pobreza y comparado con la situación de exclusión que tiene la gente que se ve obligada a ocupar, lo que supone una ¿Pero por qué tengo que pagar yo el 15%? No, tú no tienes que pagar el 15%, lo tiene que pagar el banco que saque esas viviendas a alquiler y aumente, o si no, por ejemplo, que saquen las viviendas de la Sareb a vivienda pública y que esas personas puedan tener una alternativa habitacional a esas viviendas de la Sareb. Pero eso, ¿sabes cómo se tiene que hacer? A través de una negociación del gobierno con la Sareb. Eso es. ¿Vale? Lo que no pueden hacer es enfrentar a colectivos. No. ¿Vale? Y tenemos que ver cuál es la razón de unos, cuál es la razón de otros. Yo entiendo cuál es vuestro problema. De hecho, yo no vengo aquí a hablar de gente que pueda ser realmente vulnerable. Vengo a hablar de los falsos vulnerables.
Los vulnerables que se vayan a servicios sociales, que les ayudamos, que lo Pero entendemos. que servicios sociales no te ayuda. Bueno, eso es otra cosa que hay que hablar, ¿vale? Pero eso es otro servicios punto sociales... aparte. Pero tú lo que no puedes hacer es coger y decirnos que vayamos a servicios sociales. ¿Tú realmente piensas que las personas que estamos ocupando viviendas y que encima tenemos menores? Porque yo eso lo recalco mucho porque es mi situación. Porque hay millones de familias. Realmente, mira, te voy a contar. Yo en mi primer desahucio, yo paralicé un pleno porque a mí no se me estaba dando ninguna ayuda. Paralicé el pleno, consigo que me atiendan, ¿vale? ¿Y tú sabes cuál fue la solución que a mí me dieron desde el ayuntamiento? No. Que me iban a dar una ayuda para que yo alquilara un piso, pero solamente era una ayuda de un solo tiro, para alquilar el piso. Y que en el momento que yo dejara de pagar el alquiler de ese propietario, o sea, yo llego, te alquilo a ti tu vivienda. Y en la solución desde el ayuntamiento... Que ocupes. ¿Vale? No, porque yo he entrado a pagar un alquiler. Y Sara Hernández me cogió y me dijo, deja de pagar el alquiler. Entonces, como ya no es un desahucio por ocupación, es un desahucio por impago de alquiler, que ocupes. Entonces ya te vamos a ayudar porque, claro, te están desahuciando porque no tienes esa estabilidad económica. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacerte daño a ti, que es tu casa, cuando hay miles de viviendas de bancos y de fondos buitres vacíos? Vale, perfecto. Y una pregunta, me quedo donde Verónica, estoy. y por ejemplo, ¿y la administración no es especialmente sensible, pues eso, cuando hay menores de por medio? ¿Has tenido en riesgo, por ejemplo, la tutela de tus hijos? Sí. Yo en ese primer desahucio, como yo no tenía... parecía que era imposible, luchando con Paleganesa y moviendo papeles y esto y lo otro, me llega un aviso de que el ayuntamiento había decidido retirarme la tutela de los niños. Tú imagínate a una niña de 11 años que no querían ir al colegio llorando todas las noches, conmigo, en la cama. Porque le daba miedo ir al colegio, porque nos dijeron que es que iban a ir al colegio, que aunque yo no los llevara al colegio, iban a venir a casa. Y que si en casa no estaban, iban a ir a buscarlos al colegio, y que desde los centros de estudio se los iban a llevar al centro de menores. Cuando yo te estoy pidiendo a ti que yo no puedo pagar un alquiler, porque en mi situación económica soy sola con 4 menores. Entonces, yo, en esos tiempos, yo creo que yo cobraba 800 y pico. Me es imposible. ¿Vale? O sea, estás currando, tienes 4 hijos, no tienes a nadie que te ayude, no tienes un sistema que te esté amparando, tus hijos van bien en el cole. Perfecto, se presentado los informes escolares, se presentó todo. Todo, o sea, no te puedes llegar a imaginar la cantidad de papeles que yo presenté. Mira, y todavía, perdona, y todavía me dicen que me van a quitar la tutela de los niños. Vale, es como yo le dije a la alcaldesa, que era a quien me correspondía. ¿Cuánto te cuesta a ti mantener a un menor en un centro de menores? Punto número 1, una media entre 1.000 y 1.500 euros mensuales. Estamos hablando de 4 menores. Yo no te estoy diciendo que me pagues 700 euros de alquiler, te estoy diciendo que me ayudes. Quedamos en un acuerdo de yo pago un tanto y tú pagas otro tanto por ciento hasta que mi situación mejore o que ya el IBIMA me apruebe mi solicitud porque estoy viviendo dentro de la legalidad, porque todo esto es una pescadilla que se muerde de la cola. Estás viviendo de ocupa, necesitas una vivienda de protección, pero en todos te cierran la puerta, te van vetando porque estás viviendo dentro de una ilegalidad. Claro. Entonces, ¿cómo hago? ¿Me vais a quitar a mis hijos? ¿Por qué? Mis hijos no pasan hambre, mis hijos van bien vestidos, mis hijos están bien de salud, van a sus escuelas, son niños buenos, son niños educados. O sea, aunque sean maleducados, da lo mismo, son menores. O sea, tú me estás diciendo que en vez de darme a mí una ayuda, a mí como a miles de familias, quieres romper el crecimiento de esos menores, porque el daño que me puedas hacer a mí ya con mi edad... Pero ¿y esos niños? Porque desgraciadamente los niños son los que están viviendo en primera persona esta situación y los servicios sociales no están haciendo nada. Pues, no Fernando, lo hacen. Fernando, ¿tú sabes qué es lo que te hace servicios sociales? Te da una ayuda de 1.100, 100 y algo anuales, que te lo reparten en 3 cuotas. 1.100 euros anuales. Prácticamente, si te dan una menos ayuda... menos que una beca de un FP, chungo. Sí que es verdad que si luego te hace falta para algo, pues venga, toma, pero es que tú puedes pedir todo lo que tú quieras, hasta que llegas a tu cupo de 1.100, 1.200. No sé si son 350 o 450 cada una, son 3 pagas lo que te dan. Y ya está. Fernando, ¿qué te parece toda esta situación? O sea, tú escuchando esto como juez, yo es que también estoy un poco como jueza hoy. No estoy de jueza, estoy aquí en el medio y claro, evidentemente no se siente una gran impotencia formando parte de una administración pública y no pudiendo ayudar objetivamente a situaciones como la de Verónica.
y bueno, y por otra parte, pues no pudiendo agilizar trámites en los que también convives con delincuencia, como puede ser el caso de Ricardo. ¿Qué opinión te merece como persona, no como juez ya? No, como persona, pues claro, impotencia es la palabra que mejor lo describe, cuando sabes lo que ocurre en el fondo, pero las herramientas que tienes para solucionarlas no son las adecuadas, pues bueno, intentas consolarte diciendo que bueno, que estos son los materiales con los que tienes que trabajar, pero bueno, uno no puede evitar marchar a casa, ¿no?, con la sensación de fracaso aunque sea parcial. Evidentemente, cuando se pide la aplicación de la ley por un tema de desahucio, pues hay que aplicar la ley, hay que proceder al desahucio, pero ni vamos todo lo rápido que queremos, ni después el desahucio realmente arregla el problema de fondo, soluciona el tema delictivo, pero bueno, puede haber un problema propio de servicios sociales, como estamos viendo aquí, que bueno, que también te deja, ¿no?, una desazón, ¿no?, un mal sabor de boca. Pero bueno, efectivamente lo que estamos reclamando, lo que estamos en nuestra posición desde hace muchísimos años es mucha más inversión y mejor inversión en justicia, y parte de estos problemas seguro que se solucionarían. Rosana, desde el movimiento Ocupa, vosotros conviven estas realidades también, las podéis asesorar, ayudar, ¿cómo operáis un poco desde los barrios y desde la autogestión? Claro, o sea, realmente los espacios autogestionados precisamente sirven para que gente como Verónica pues pueda reunirse con... Dijiste que estuviste con la PADE. No, pertenezco a PA Leganés. Claro, por ejemplo, colectivos como PA Leganés se puedan reunir, que puedan como realizar su actividad y puedan como tener un espacio físico donde poder que no sea verse, el parque, andando por la calle. Exacto, claro. porque realmente, o sea, no existen como verdaderamente espacios que los ayuntamientos o la comunidad cedan a la ciudadanía. Esto no existe, o realmente es muy insuficiente, quiero decir. Creo que, si no recuerdo mal, había 7 centros juveniles en la ciudad de Madrid, y creo que hay, no sé si tengo por aquí el dato, 500.000 de personas entre 15 y 29 años. O sea, quiero decir, mucha gente joven, muy pocos espacios donde verse y donde poder autoorganizarse de una forma que no sea un ocio, pues quiero decir, de botellón o lo que sea, sino que un ocio desmercantilizado, un ocio donde te puedas organizar, donde puedas generar otras formas, otras formas de relacionarse, otras formas de entenderse, etcétera, etcétera. Entonces, 100%, o sea, quiero decir, nosotras apoyamos a colectivos como la PA, como el Sindicato de Inquilinas, como Fridays for Future, por ejemplo, que también han estado aquí en el programa. O sea, todos estos colectivos son colectivos que se reúnen en estos espacios y que, obviamente, pues eso, necesitan pues una base material. Y a la vez también, por ejemplo, en La Ingobernable tenemos lo que llamamos el eje de derecho a la alimentación, que es una parte del colectivo que se dedica a recoger alimentos y a repartir cestas, y en diferentes repartos han dado de comer a más de 100 familias. Quiero decir, hay diferentes asesorías, bueno, por una parte laboral y demás, pero quiero decir, al final es que es necesario tener espacios donde poder encontrarse, donde poder verse y donde poder precisamente tratar este tipo de casos, ¿no? Y ver cómo darles solución, ya que claramente las instituciones no les están dando ningún tipo de solución, ¿no? O sea, que no interesa que nos organicemos, Fernando, que nos colectivicemos. Antes de despedirnos de ti, danos unas conclusiones. Sé que hemos hablado de muchos temas y que el tiempo muchas veces es sucinto, pero como sabemos que te tienes que marchar, danos unas conclusiones y déjanos así un poco de esperanza con tu sonrisa, Fernando. Bueno, a ver, sí, esperanza siempre hay que tener. Yo confío que llegarán estos gobiernos y estas que invertirán bien para dar salida a las peticiones que dan de los colectivos que están afectados por el problema de la ocupación, para tener una solución rápida en los tribunales, pero a la vez habrá también inversiones suficientes para que efectivamente puedan los colectivos organizarse, para dar salida también a las personas con necesidades y bueno, yo indicar que el problema de estas cuestiones es que muchas veces están demasiado ideologizados y eso impide muchas veces abarcarlos con sinceridad para afrontar soluciones. Y después, como decía, era también un problema a veces de dónde se pone por parte de los medios de comunicación el acento, ¿no? Y yo creo que debates como el que estamos teniendo hoy o estáis teniendo hoy son muy necesarios porque permite escuchar a todas las partes del conflicto y eso siempre va a ser sano. Qué bonito, Fernando. Bueno, pues ocúpate el despacho de al lado y ponte unos cuadros grandes. Un besito. Adiós, Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos cuenta Kilgore al respecto.
menos de 40 minutos del centro de Madrid y en plena sierra está un lugar que se ha convertido en el paraíso de los ocupas. Viviendas de lujo y con vistas de aún más lujo. Nos acercamos a una de las viviendas ocupadas. Sí. Mira, somos de Televisión Española, que no sé si podríamos hablar contigo un minutito, porque nos han dicho que esta vivienda está ocupada. Vente, que te invito a una copita, ¿no? Qué maravilla, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentado la soltería, tú? Yo soy periodista y quería preguntarle, porque parece ser que sobre usted hay una denuncia de que ocupó esta casa el pasado 14 de marzo de 2020. Desde hace ya tiempo, que ya estabas tú cañón. Usted tiene un buen coche, tiene una buena ropa. ¿Le puedo preguntar a qué se dedica? No me acuerdo. ¿Que usted aprovechó el confinamiento para ocupar esta casa? No te preocupes, yo soy santo varón. Damos la bienvenida a nuestra juventud del Papo, que ya lo estaremos ocupando con K, el Zoom. A ella es Carolina Vilariño, estudiante de máster de acceso a la abogacía, jurista y politóloga. Carolina, tienes pues un fondo muy de estudiante de máster de la abogacía, es la verdad. Aséptica, ¿eh? ¿Cómo estás, Carolina? Pues bien, aquí estamos. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Y también nos acompaña Jesús Gálvez, estudiante de periodismo. ¿Qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, voy a empezar contigo, Jesús. ¿Qué te parece así sui generis todo el tema este de los ocupas, de lo que hemos estado comentando? Me parece un tema muy complicado. Precisamente es aquello que hablabais, ¿no? Hablabais mucho de las causas todo el rato, precisamente de, claro, las administraciones públicas abandonando a gente como Verónica, que precisamente son gente vulnerables. Pero es que hay que tener en cuenta que, para mí, por ejemplo, personalmente, lo que hace ella es moralmente totalmente aceptable. Es decir, lo que hace es lo que haría una persona que está desesperada y que no tiene otra cosa que hacer, ¿vale? Pero el problema es que aquí hay un Estado entero, un Estado que se ha construido en torno a vamos a ayudar a todo el mundo, y ahora abandona a gente así. Y ya no solo es que les abandone, sino que es que encima les pone a merced de personas que pueden jugar con ellos, y ahí entramos en el aspecto de ocupaciones ya de otro tipo y ya más peligrosas, que además repercuten al barrio en el que ocurran, porque repercuten de verdad, y que son delitos. Entonces ahí es cuando tendríamos que conseguir que esta gente no tenga que recurrir a hacer un delito. Es que se nos olvida que es que esto, la pobre mujer está teniendo que delinquir para seguir viviendo, y esto es un problema enorme para mí, gigantesco. Carolina, por el contrario, ¿tú crees que los propietarios a los que se les ocupa una vivienda se sienten o están desprotegidos? Bueno, se sienten seguro, pero ¿están desprotegidos a nivel jurídico? Yo creo que no están desprotegidos y que además también como que tenemos el imaginario social un poco de quiénes son los propietarios, ¿no? Y como hemos ido hablando aquí y se ha ido pues comentando en el programa, los propietarios en general de los pisos ocupados pues son pisos que están vacíos, son pisos que pertenecen a fondos buitres, que pertenecen a bancos en su gran mayoría, y esa es la generalidad. Y para aquellos que son casos más concretos, que son casos más individuales, sí que hay vías, tanto pues, las que ha comentado el señor juez como las que ha comentado el letrado Carlos, y pueden ser más o menos rápidas, pero sí ya es problema de una justicia que está colapsada. Al igual que tú tienes un procedimiento por lo social, por un despido disciplinario y te dura 1 año o 2, pues es problema de la justicia, no es problema de que no exista una ley que te ampare, sino pues que es lento, pero no están desprotegidos porque hay medios y hay vías judiciales pues para resolver este tipo de conflictos. Jesús, ¿crees por tanto que faltan espacios para que la juventud pueda desarrollarse y que no gire todo en torno al consumo? Sí, eso seguro, pero eso totalmente. Pero además yo he vivido toda la vida en Madrid. Madrid es una ciudad orientada a gastar dinero. No hay bancos, no hay fuentes, no hay nada. O sea, Madrid es una ciudad orientada para eso y me imagino que el resto de ciudades grandes de España igual. Sí, obviamente hace falta, pero claro, hace falta ya no solo para la juventud, sino para el resto de gente. No es solo nosotros, que también, que a nosotros se nos obliga casi a consumir, pero
es ayudar a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho al ocio sin tener que gastar dinero. Pues la verdad es que sí. Carolina, ¿crees que realmente el tema de la ocupación es un problema social o, por el contrario, se ha creado un miedo, ¿no?, desde los medios de comunicación? Yo creo que realmente sí que hay una alarma generada por parte de los medios de comunicación y que además es un poco eso, ¿no?, que al final cojo y desvío el foco de atención de lo que realmente pasa en los barrios y de la vida de los barrios, ¿no? Al final, las personas que están echando a las vecinas del barrio no es un ocupa. Quien está echando a las vecinas de los barrios son los fondos de inversión, son los bancos, son los grandes propietarios que compran edificios pues para especular con la vivienda y echan a todas las vecinas. Y al final creo que está ocupando en los medios de comunicación un espacio muy grande para hablar de la ocupación, que antes Ricardo comentaba, no, es que no se habla de ocupación. Hombre, decir que en los telediarios no se habla de ocupación me parece bastante grave porque durante los últimos meses se ha hablado constantemente de ocupación y, por ejemplo, no se ha dado espacio a una realidad social como la que son los desahucios. Se producen más de 100 desahucios diarios, muchos de ellos sin alternativa habitacional, y para eso sí que no hay tiempo ni hay cobertura en los telediarios. Y son muchas las vecinas que están poniendo el cuerpo todas las mañanas pues para parar los desahucios de su barrio. Y eso sí que es una realidad. Y también, un poco al hilo de la realidad de Verónica, una vecina que no paga el alquiler no es peor ni mejor vecina. Quiero decir, las vecinas se construyen y sobreviven gracias a la autogestión. Entonces, más vecinas como Verónica. Bueno, Carolina, Jesús, os mandamos un besito muy grande. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Y nada, pues yo qué sé, a seguir bien. Bueno, bien, o con la tendencia hacia ello, por lo menos. Yo qué sé, chicos, es que ya no son tiempos históricos para hablar de prosperidad, desde luego. Ahora nosotros, los que nos quedamos aquí en la mesa, vamos a hacer pues un pequeño, bueno, pues eso, unos minutos de conclusiones de algunas cosas que os hayan quedado por decir, algún reclamo, reivindicación, lo que queráis, ¿vale? Empezamos por el letrado Carlos, es que me gusta. El letrado Carlos y además y el señor juez, señor juez, yo le he llamado Fer al señor juez. Nada, bien, o sea, yo creo que se ha visto aquí, ¿no? También lo comentaban ellas, lo comentaba él, o sea, yo creo que sí que existe una alarma social generada por dos elementos principalmente. Uno es los medios de comunicación y otro también es el discurso político. Y a fin de cuentas esa alarma social tiene un sentido concreto, que es generar un discurso securitista, y sabemos siempre que la seguridad va muchas veces en el lado contrario. Quien te vende seguridad muchas veces no es lo mismo que te vende derechos. Entonces, esa alarma social ha hecho que pongamos mucho el foco en la ocupación como si fuera un problema social estructural, y evidentemente hay casos como el que ha comentado Ricardo, que para él ha sido un problema y una vivencia y algo completamente desagradable, ¿no? Pero cuando lo aterrizas, ese problema no es derivado de la ocupación de viviendas tanto como de la criminalidad. Y estamos en España, un país con una de las tasas de criminalidad más bajas de la Unión Europea, pero a la vez el cuarto país con más alarmas de todo el mundo. ¿Qué es esto? Pues que las compañías de seguridad, las compañías de alarma y los discursos securitistas están poniendo mucho el foco en la ocupación como problema, cuando el verdadero problema es un problema de acceso a la vivienda. Un país eminentemente proprietarista en el cual mucha parte de la población, sobre todo población joven, ¿no? Yo ya no me meto ahí en ese cajón, tiene un acceso muy limitado a la vivienda porque bueno, toda la vivienda se ha construido que todo el discurso de vivienda se ha construido en relación a la especulación. Se ha hecho mucho hincapié en la propiedad como forma de tenencia y se ha dejado de lado, pues, por ejemplo, el alquiler. Y así el alquiler en los últimos años ha subido cerca de un 56%, un 60% en algunas ciudades, y eso, que suba el alquiler cuando no suben los salarios y cuando no suben las pensiones, significa que mucha gente se vea excluida del mercado de alquiler. No puede acceder a una vivienda en régimen de propiedad porque no le dan una hipoteca, y no puede acceder a una vivienda en régimen de alquiler porque no le dan un alquiler. Entonces, la única forma de cambiar eso es organizándonos, es juntándonos en espacios como las viviendas, en las asambleas vecinales, movimiento vecinal, ¿no? Que aparte en España es histórico y es algo súper potente, los sindicatos de inquilinas, los sindicatos de vivienda o las plataformas de afectados por la hipoteca, para promover leyes realmente garantistas y que el artículo 47, como decía el señor juez, pues sea un principio rector realmente que se aplique en nuestras vidas y que afecte a nuestras realidades en todos los ámbitos, ¿no? Tanto para que a Ricardo se le pueda proteger su derecho de propiedad y su derecho de vivir tranquilo en su vivienda, como para que al resto de la población se le pueda, a la población afectada y vulnerable, se le pueda asegurar una vivienda.
Verónica. Bueno, yo pienso que en los tiempos en los que estamos la vivienda ha pasado de ser algo de primera necesidad a ser un lujo. La vivienda hoy en día es un lujo que cada uno tiene y el que no la tiene. Como hemos estado hablando antes, servicios sociales no ayuda porque no ayuda. El Estado se quiere lavar las manos, el Gobierno... Los fondos buitres sí negocian, pero luego no. El único ahora mismo que sí que parece que está dando la cara es la Sareb. Perdón, por lo que yo estoy viendo, parece que es el único que sí que está haciendo negociaciones y están haciendo muchísimos alquileres sociales. Los jueces, ahora me parece que iba a salir o algo de eso, o ha salido que ahora ya no... El juez tiene primero que pedir a los servicios sociales el informe de vulnerabilidad. El mismo día que me llamaste para lo del programa, justo me había llamado la trabajadora social por la mañana que el juez le había solicitado el informe de vulnerabilidad. Ya es como, otra vez, porque eso es el día a día, no sabes hasta qué momento, no sabes en qué momento tienes la llamada, en qué momento te llega la citación. Vives hoy, pero no puedes, claro. O sea, no sabes mañana, es como, joder, me apetece pintar la habitación de las niñas. Pero es que si me gasto el dinero en la pintura y mañana me echan... O me apetece comprarle una cama, o quiero comprar un sillón porque son niños, porque esto se rompe, porque lo otro se rompe. Pero me voy a gastar un dinero en un sillón, que a lo mejor es un sillón de segunda mano que te cuesta 80 euros. ¿Me entiendes? Pero es que, ¿y si me echan mañana, qué hago con el sillón? Porque en Getafe la solución habitacional que se da es una semana o 2 semanas, no sé si son 7 o 15 días, que el ayuntamiento te paga lo que es la estancia en un hostal. Pero que te solucione todas tus cosas y todas tus pertenencias, que vas a meter a una familia en una habitación. Sí, hay veces que se encuentra una solución porque se hace un alquiler social o porque hay fulano de tal que te ha visto por televisión o que te ha conocido por ese caso y se le ha ablandado el corazón. Mira, que es que yo tengo una... Porque ha sucedido, tengo una vivienda vacía, se lo voy a dar que pague un mínimo... Pero ¿y no? Cuando una mujer de 80 años en silla de ruedas, porque yo he estado en un desahucio de una mujer de 80 años en silla de ruedas en la calle, sin solución habitacional, ¿qué haces? Mientras que cuando nos metemos estos desahucios y lo conseguimos, viva, pero cuando no lo consigues, ¿qué haces? Totalmente. Ricardo. Pues yo parto de la idea de que la ocupación, todo el que ocupa no es vulnerable. Y creo que ahí tenemos que estar de acuerdo porque hay gente que puede necesitar o no. Aún así es un delito. Es un delito y está recogido y tipificado por el Código Penal y por el Código Civil. Nosotros consideramos los tipos de ocupación dependiendo de cómo nos afecten a nosotros. Directas, si nos han ocupado nuestras casas, que las hay. Cierto que lo de la ocupación directa, la patada en la puerta, cada vez es menos, pero se ha transformado en un fenómeno que llamamos inqueocupación. Es decir, hay familias afectadas. Sí. Calculamos más de 60.000, ¿vale? Que en principio inician con un alquiler y dejan de pagar voluntariamente, ¿vale? Podemos recoger los datos que son oficiales, 60.000, ¿vale? Por lo tanto, ya son 60.000 familias que están afectadas. Luego tenemos los que vivimos con ocupas vecinales, que yo entiendo cuál es tu situación, pero yo no te tengo que pagar el agua, ¿vale? Entonces, tiene que haber algún recurso en servicios sociales o bienestar social que a ti te tengan que dar algo. Y me consta que lo hay, porque la semana pasada tuve una reunión con una concejala de aquí de Madrid y hay un dinero para los casos como tu situación donde alquilan casas para que tú no tengas que ocupar. El recurso existe. No sé si hemos llegado bien o no. Por otro lado, 49 casos de ocupación al día por el Ministerio del Interior, sin contar todo lo que hemos estado diciendo de empresas de desocupación o no. No somos bulos, no somos residuales. Eso es lo que queremos que os deis cuenta. Nosotros reconocemos cuál es vuestro problema, pero reconocer vosotros que es el nuestro. El bulo social a nosotros nos hace desaparecer y sufrimos. También tenemos personas mayores de 80 años que están rodeadas por una mafia ocupa. Isabel lleva 12 años. También tenemos un señor que vive en un edificio de 60 casas ocupadas por gente muy marginal, ¿vale? También tenemos niños que no pueden salir a la calle en determinados barrios porque están los ocupas y están con sus trapicheos. Pero es que también tenemos una señora que ha recuperado su casa durante 3 años luchando, que le ha costado 30.000 euros para encontrarse facturas de joyas de 1.000 euros dentro de la casa. O los destrozos de la casa. Eso también existe. Y por favor,
que la gente se dé cuenta que existe también una parte, que esto es un problema general y que hay situaciones difíciles como la tuya, pero también como la nuestra. Y cuidado, la ley a ti te protege, a nosotros no. La ley, el anteproyecto de la ley de la vivienda, no trata ni un solo artículo de la ocupación, ni uno. Y creemos que uno de los grandes problemas de la ley de la vivienda en este país, por un lado es el acceso y por otro lado es la ocupación. Que ya está en el Código Penal y en el Código Civil. Para no dar réplica, Rosana. Pues yo es que lo que me llevo de este debate es que en realidad tenemos un enemigo común, que es la especulación. Una especulación, procesos especulativos que se llevan a cabo con el beneplácito de las instituciones. Creo que para mí 100% ese es como el enemigo común, el problema principal, la causa de que nos encontremos como hoy aquí debatiendo sobre esto. Y creo que esto tiene como consecuencia un modelo de ciudad mercantilizada que al final pues lo que genera es, por un lado, que ni jóvenes, y aquí me incluyo, tengamos una capacidad de independizarnos, ni de que personas de clases trabajadoras no puedan como tener un acceso a una vivienda digna, y a la vez también como una venta a ricos de edificios y cesiones de amiguetes a amiguetes que al final lo que hacen es repercutir en los barrios de forma negativa, ya que no permiten que haya en los barrios espacios que den una dotación pública, un espacio público para las vecinas. Yo, por lo menos, más allá de discrepancias y demás, yo es que es lo que me llevo. Hace 12 años nos manifestábamos nosotros diciendo aquello de especulación, claro, como que la Comunidad de Madrid estaba Esperanza Aguirre. En fin, lo que no tiene agujeros, ¿sabes lo que es, cariño? Nuestras redes sociales, por favor, síguenos allí, acuérdate, antes de que se las lleve Mark Zuckerberg, que se las va a llevar todas. Bueno, pues ahí estamos, también en TikTok, que eso de momento no han amenazado con ello. Y gameplays@rtv.es, pues yo qué sé, si nos quieres ocupar el plato. ¡Hala! Venga, adiós, cariño, nos vemos.